Buen día, banda. Hoy vamos a dar la segunda clase de química completa desde cero para universitarios, en el canal de Enrique Candia. Hoy abordaremos unos temas importantísimos. Par, peso atómico relativo, que significa masa atómica. Ejemplo, el cromo tiene una masa atómica de 52 UMAS. Si yo digo un mol de cromo, o sea, 6,022 por 10 a la 23 átomos, significa que un mol de átomos de cromo serían 52 gramos. Porque los moles se expresan en gramos. Aquí vemos cómo los átomos y las moléculas se expresan en UMAS, en cambio, los moles se expresan en gramos. Un mol de moléculas es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ese 6,022 por 10 a la 23 moléculas es el famoso número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 moléculas es un mol. Tanto los átomos como las moléculas se expresan en UMAS. Por ejemplo, un átomo de cloro pesa 34,45 UMAS. Un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA. Un átomo de oxígeno pesaría 16 UMAS. O un átomo de carbono pesaría 12 UMAS. En cuanto a las moléculas, tenemos que una molécula de cloro 2 pesa 2 por 34,45, que sería 70,9 UMAS. Una molécula de hidrógeno 2 pesa 2 UMAS. Una molécula de cloruro de hidrógeno pesa 34,45 más 1, que serían 36,45 UMAS. Resumiendo, la masa de un mol de moléculas de una sustancia en gramos es igual a la masa en UMAS, pero si hablamos de moles debemos expresarlo en gramos. Ejemplo, yo digo una molécula de cloro o una molécula de hidrógeno. Pero, ¿qué pasa si en vez de una molécula tomamos un grupo grande de moléculas? Es decir, tomo 6,022 por 10 a la 23, esto sería lo que se llama un mol. Como dijimos antes, un mol sería 6,022 por 10 a la 23. A esa cantidad la llamamos número de Avogadro. Su masa de un mol de moléculas es expresada en gramos. Vamos con un ejemplo de moles y pesos en gramos. Un mol de cloro 2 pesa 70 gramos. Un mol de hidrógeno 2 pesa 2 gramos. Un mol de carbono 2 pesa 24 gramos. Un mol de azufre 2 pesa 64 gramos. Un mol de platino 2 pesa 390 gramos. Vamos ahora con un ejercicio. ¿Cuánto pesa un mol de cloro 2? Un mol de hidrógeno 2. Un mol de cloruro de hidrógeno. Resolviendo vemos que un mol de cloro 2 pesa 70,9 gramos. Un mol de hidrógeno 2 pesa 2 gramos. Un mol de cloruro de hidrógeno pesa 36,45 gramos. Cambiemos de tema. Ahora haremos unos ejercicios interpretativos. Si tenemos la siguiente ecuación química que vemos en pantalla, mi consejo es que primero se debe poner el nombre. En este caso sería cloro, hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Esto sería así. Un mol de moléculas de cloro se combina con un mol de moléculas de hidrógeno, para dar, generar o producir 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. Ahí vemos un ejemplo ilustrado de reactivos y productos. También podemos deducir que los signos más significan se combinan o reaccionan con, y la flecha significa para dar, para generar o para producir. Pasemos a otro tema. Reacciones químicas. Por un lado tenemos los reactivos y por el otro tenemos los productos. Finalmente podemos observar que es lo mismo mencionar ecuación química que reacción química. Bueno, así damos por finalizado el capítulo 3 y no olvides suscribirte para más contenido como este.